paso para escucharle y tener grabado desde el minuto uno de esta charla tan interesante. Vamos a darle paso pues a nuestra ponente de hoy. Hola Ele, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la introducción, Rosy. Mi corazón. Y gracias Me por encanta. acompañarnos, por tu disposición, porque además sé que te informas, te preparas una charla que estoy segura va a ser de interés de todos y como siempre pues nos vas a enriquecer conocimientos y nos vas a quitar, como digo yo, ¿no? Esos prejuicios de, "¡Ah! Y la crisis Mm, curativa, qué miedo", y mucha gente se echa atrás por esto. Entonces, hoy creo que nos vas a dejar clarísimo que esto al contrario, esto nos mm. ayuda justamente y hay que verlo como un beneficio de la crisis curativa que podemos sentir en algunos casos, ¿no? Con algunas reacciones al inicio de la toma de inmunocal. Así que adelante, Helen. Yo te he dado pase, corazón, para que tú puedas ya Sí, proyectarlo, ¿vale? vale, No perfecto. voy a dejar de hacerlo. Nada, ahora sí. Ahora, vale, genial. Bueno, yo lo primero contaros que a mí lo que realmente me enamoró de Inmunocal fue su capacidad de activar lo que nosotros llamamos la energía vital. Yo estudié nutrición terapéutica en Inglaterra y allí es una terapia naturopática que busca activar esa energía vital que hace que el cuerpo empiece todo ese proceso de sanación. Y a mí lo que más me llegó del producto fue como tan rápidamente activa esa capacidad que todos tenemos de empezar un proceso que ahora vamos a ver qué proceso es, de desencadenar ese proceso de búsqueda de desintoxicación de toxinas y de aumento de la energía de la vida, de la energía vital que todos tenemos, que es la que nos lleva a sanarnos. Entonces, este taller lo hago porque muchas veces en mi equipo aparece la pregunta de, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Qué hago? Porque le ha dado una diarrea o a alguien le ha sentado mal, le tiene náuseas o le ha dado dolor de cabeza, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y hay mucho miedo a... Entonces quería un poco taller dedicado a mi equipo y además compartirlo a todos para que ya un poco daros unas pautas para saber cómo manejar la situación que, como ha dicho Rosy, es súper positiva en realidad. Entonces voy a compartir mi presentación. ¿Se ve bien? Sí, ya la estamos Vale, viendo. genial. Vale, perfecto. Bueno, la tengo en vídeo, así que bueno, es mi primera vez así en MP4, a ver qué tal va, pero bien. Vale. Vale, bueno, pues esto es lo que llamamos crisis de sanación, lo que yo llamo crisis de sanación y que conocéis como crisis curativa, que al final es lo mismo, sanarse, curarse, y se llama así porque es el proceso que comienza cuando el cuerpo empieza a buscar sanarse lo más rápido posible. Entonces viene, la palabra crisis viene porque es rápido, porque lo busca rápido, ¿no? Y al ir muy rápido, pues puede ir demasiado rápido y va un poco tropezándose un poquito, ¿no? Entonces es por su rapidez. Entonces, bueno, la salud, como veis, empieza desde dentro y cuando estamos trabajando con el glutatión, lo que vamos a buscar es tratar las causas de la enfermedad, o sea, qué es lo que hay dentro que está haciendo que se produzca ese síntoma, esa enfermedad, y no es un tratamiento paliativo de por sí, o sea, inmunocal. Activando el glutatión no es una droga, no va a quitar un síntoma directamente, sino que va a llevar a que al final ese síntoma se vaya, pero porque está tratando la causa. Entonces, lo primero que va a trabajar no es el síntoma, sino la causa. Entonces es diferente que un tratamiento de medicación donde si nos duele la cabeza tomamos un medicamento y se nos quita inmediatamente. Esto no es así, esto va a tardar un poquito más, pero va a conseguir que se nos vaya para siempre porque estamos trabajando la causa. Entonces, cuando nosotros aumentamos el glutatión, lo que estamos haciendo es, perdonar, que se me ha ido ahí, a ver, aquí. Estamos buscando activar esa capacidad innata de sanación, que es lo que se activa con la energía vital o la salud natural, distintas formas de llamarlo, a esa energía que todos tenemos dentro, que es nuestra búsqueda de estar sanos, de estar vivos, que es una capacidad de supervivencia y que es muy inteligente y que va a saber por dónde caminar. Entonces nuestro cuerpo siempre va a intentar mantener a salvo los órganos vitales, como es el corazón, órganos más importantes, los va a cuidar y va a buscar rutas para sacar las toxinas donde menos daño haga, que es a través de las rutas normales de eliminación y siempre buscando un tejido, un órgano que es más fuerte y que le va a hacer menos daño. Entonces esta energía vital
es innata y es muy inteligente, ¿no? Y es lo que nos va a buscar la sanación. Y a mí lo que me llevó a Inmunocal es que el glutatión es capaz por sí solo de aumentar, de activar esa energía vital, que la podemos activar también con terapias energéticas, con una nutrición adecuada, con nutrientes, pero es mucho más rápido y, como podéis todos comprobar, aumentando el glutatión. Vale, entonces aquí esto es una persona que se llama el doctor Herring, que es un naturópata de finales de siglo, perdón, principios de siglo, y que por lo que llamamos la filosofía naturopática, él determinó los procesos que lleva el cuerpo a buscar esa capacidad innata de sanación, qué camino o qué ruta lleva. Y esto es muy importante entenderlo. Al principio lo veréis y es un poco confuso, pero luego se entiende muy bien y os va a servir mucho para entender qué camino están llevando las toxinas y qué camino lleva la activación del glutatión y cómo podemos enfocarlo a que sea de una forma lo más suave y más amable posible con la persona. Entonces, para que lo entendáis bien, esto siempre me ha gustado mucho porque lo entendía muy claramente y me parece muy importante. El cuerpo busca sanarse de arriba hacia abajo, es decir, los órganos más importantes, lo que más afecta, digamos, sería cabeza y las toxinas van a ir bajando hacia abajo. Entonces, una persona que tiene migrañas, las toxinas van a ir afectando cada vez más hacia abajo a órganos menos importantes. De adentro hacia afuera significa que toxinas que están, por ejemplo, alojadas en el intestino, en el hígado, van a intentar salir hacia afuera y a veces lo hacen por la piel, porque, como vais a ver luego, si lo hacen por la piel es porque ya otras rutas de salida no están funcionando. Entonces siempre van a ir hacia afuera las toxinas, luego van a ir siempre de los órganos más importantes, van a moverse a los menos importantes, porque lo primero, lo más importante es salvar los órganos importantes, como puede ser pulmones, corazón, cerebro. Entonces las toxinas se van a mover hacia afuera de esos órganos, van a ir hacia los menos importantes y van a moverse en sentido inverso de los síntomas, que esto también es muy importante porque vais a ver muchas personas que cuando empiezan a sanar les vuelven síntomas que tenían a lo mejor cuando empezaron con su problema o incluso antes de su problema, pues hacía años que no tenía esto, pero lo tuve hace 10 años, justo antes de que me empezara este problema más serio. Entonces, puede pasar que pasemos por unos síntomas anteriores de forma más rápida y más suave, pero puede pasar también. Entonces, eso es lo que se llama la ley de curación de Herring, que fue el que lo observó, pero es la ley de curación del cuerpo, cuando le dejamos que funcione solo, ¿no? Entonces, estos son la jerarquía de órganos y la forma en que las toxinas van a pasar de los órganos más profundos, más peligrosos, digamos, donde que va a cuidar más el cuerpo, a los órganos menos importantes y de manera más superficial hasta que salgan del cuerpo. Entonces, las toxinas que están alejadas en corazón y cerebro, y cuando hablamos de cerebro estamos hablando de mente y de estado mental. Por ejemplo, una persona con una depresión profunda puede tener unas toxinas que le están afectando a nivel del cerebro y de la mente. Entonces, esas son toxinas profundas y van a ir pasando a órganos menos importantes. Entonces podemos saber una progresión de toxinas que están afectando a nivel mental que vayan a pasar a pulmones o riñones y que den síntomas de riñones, por ejemplo, que es muy típico porque el riñón es el órgano también del miedo y a veces puede aparecer una cistitis o que estemos eliminando arenilla también. Y luego el siguiente órgano que puede verse, digamos, recogiendo toxinas es el hígado y el estómago. Y finalmente las toxinas siempre van a acabar saliendo por el intestino y por la piel. Entonces, entendiendo esto, también podemos entender, por ejemplo, si una persona empieza a tener un eczema o picor de piel o una eritema, puede ser que estén pasando toxinas hacia afuera del cuerpo ya finalmente, y esto es lo menos grave, lo más bienvenido, pero a veces puede ser también lo más molesto. Y parece que es muy molesto o que no es nada que la gente busca, pero sí es algo que ya implica que las toxinas ya están saliendo casi del cuerpo. Entonces, se puede solucionar, como vamos a ver ahora, cómo hacemos cuando esto ocurre, pero unas toxinas que están dando problemas a nivel de piel pueden ser muy molestos, muy incómodos, pero a la vez son molestias
muy poco importantes a nivel de jerarquía de órganos. Ya tenemos toxinas que están saliendo del cuerpo, lo están haciendo de forma equivocada, digamos, están saliendo por la ventana en vez de por la puerta, pero están saliendo, ¿vale? Y preferimos tener las toxinas en la piel que tenerlas a nivel de corazón o de mente. Esto sí, eso luego volvemos a ello por si acaso no hace falta repasarlo un poquito. Bueno, entonces, ¿qué ocurre cuando empezamos a trabajar con una terapia, ya sea glutatión o terapia energética, pero con una terapia que está activando esta energía vital que va a hacer que el cuerpo diga, ya por fin tengo las herramientas, tengo la fuerza, la energía para sanarme y voy a buscar eliminar lo que me molesta? Entonces, cuando empezamos a activar o cuando empezamos una terapia, con glutatión, estoy hablando, por ejemplo, una persona empieza a tomar inmunocal, puede pasar que no ocurra nada, que digamos es el síntoma menos deseable en realidad. O puede pasar que no ocurra nada al principio y luego empiece a ocurrir, pero bueno, puede pasar que no ocurra nada, puede haber directamente una mejoría de los síntomas, que eso sería una señal de que está todo funcionando correctamente y las toxinas que estamos eliminando se están haciendo por las rutas adecuadas, y también puede haber un agravamiento de síntomas o una crisis de sanación, es decir, un síntoma nuevo. Entonces, en ese caso, eso también es positivo, no se tiene que ver como algo negativo y entra dentro de lo que es lo normal que pueda pasar. Digamos, lo que menos buscamos es que no ocurra nada. Entonces, siempre es preferible que haya una agravación de un síntoma a que no ocurra nada. Si no ocurre nada, igual es que estamos haciendo una terapia con una dosis muy bajita y necesitamos aumentar dosis, ¿vale? Hay mucha gente que a lo mejor no aumenta dosis por miedo a que no haya una crisis de sanación y a veces te puedes quedar estancado en una dosis porque estás teniendo miedo de avanzar un poquito más. Bueno, entonces la ruta que nuestro cuerpo busca para sanarse va a tener siempre implicado un retroceso de pasos, es decir, buscamos volver atrás por donde hemos pasado, reduciendo la carga de toxicidad. Y puede que pasemos por etapas de salud o enfermedad que hemos vivido en un momento anterior. Entonces, en este camino de ruta hacia atrás, podemos pasar por lugares donde hemos estado incómodos, pero siempre va a ser un momento mucho más corto y menos intenso. Es simplemente un recordatorio. No significa que vamos a volver a pasar por el mismo problema, simplemente nos lo va a recordar y va a ser más fácil de manejar. Bueno, entonces, finalmente, ¿qué es una crisis de sanación o qué es una crisis curativa? Entonces, siempre una crisis curativa es una búsqueda del cuerpo de limpiar toxinas de forma rápida, porque necesita hacerlo. Nunca va a ser porque hay algo que está yendo mal, es porque es necesario que lo haga y es la forma que el cuerpo va a tener de limpiar sus tejidos, de regenerar. Entonces, está acompañada siempre de una actividad más alta de los tejidos. Una actividad más alta que puede ser local, es decir, por ejemplo, un forúnculo, un estema, una cosa que es localizada, o puede ser del cuerpo en su conjunto. Entonces, es un momento de actividad extrema, de mucha actividad. Todo lo que es actividad extrema va a llevar calor, inflamación, un aumento de actividad, de flujos linfáticos. Entonces, normalmente las crisis curativas van acompañadas de una activación de tejidos y van acompañadas de un aumento que puede ser un aumento de la temperatura. Eh, bueno, puede ser todo lo que lleve digamos, activar un tejido. Puede ser, como he dicho, genéricas, como una fiebre, por ejemplo, pueden ser localizadas en una zona del cuerpo. Entonces, para entender cómo manejar una crisis y qué es lo que es importantísimo entender el movimiento de toxinas de qué órgano a qué órgano va y sobre todo cuáles son esas rutas de eliminación de toxinas que el cuerpo tiene. Entonces, siempre que haya una crisis es porque hay alguna de las rutas de eliminación que se está activando o porque las rutas de eliminación no están funcionando bien y el cuerpo no sabe para dónde mover las toxinas. Entonces, los órganos de eliminación que tenemos, como todos sabéis, es intestino y heces, orina, riñones, el hígado también, la bilis
pero también los pulmones, todo lo del aire que respiramos, y luego un órgano muy importante de eliminación es la piel. Y es el órgano al que el cuerpo va a buscar cuando los demás órganos, digamos, están atascados, cuando el hígado no está limpiando bien, cuando estamos estreñidos, el intestino no está depurando bien, pero normalmente es el hígado el que, no es, el que suele estar atascado cuando el cuerpo recurre a la piel. Esto es importante entenderlo porque si tenemos una crisis de sanación que está activando la piel, produciendo un enrojecimiento, un acné, un eczema, pues vamos a aliviarla ayudando a los otros órganos de eliminación que, digamos, están taponados o no están limpiando al ritmo que deberían, y eso lo podemos hacer a veces con hierbas o con ayudas para el intestino, con suficiente agua. Todo lo que ayude al resto de órganos de eliminación va a aliviar al que está atascado, como podría ser, por ejemplo, lo más típico es la piel. Y luego, como hemos visto antes, hay un orden, ¿no?, de órganos. El hígado viene antes del intestino y antes de la piel. Entonces, si tenemos un problema en la piel, tenemos que asegurar que el intestino está limpiando bien y que el hígado está limpiando bien, que el riñón también, que es el que va después, y los pulmones, en este caso, bueno, podría ser también que haya algún... Pero normalmente cuando hay un problema de piel tenemos que ayudar sobre todo hígado e intestino. Os estoy dando mucha información, espero no estar saturando la cabeza de nadie, pero bueno, al final es una sola cosa. Está muy Pero bien, bueno, Helen, tú tranquila. vale, vale, vale. Bueno, entonces, para entender también las crisis hay que también entender lo que es una situación crónica en la que no se avanza ni para mejor ni para peor, estamos estancados en una enfermedad crónica, como puede ser cuando hay cálculos, cuando hay artrosis, cuando hay diabetes, un problema autoinmune, un problema crónico de piel, por ejemplo, una artritis psoriásica. En ese caso, eso no es una crisis de sanación. Una persona con un eczema cronificado, una psoriasis, eso no es una crisis de sanación, eso es un estado crónico en el cuerpo. Sí que en algún momento ha intentado limpiar por la piel, pero se ha quedado ahí atascado porque no va a ningún lado, porque no consigue su objetivo. Entonces se queda como en stand-by. Un estado agudo es aquel en que se produce un estado inflamatorio, es un proceso a corto plazo y en el que se está buscando la expulsión rápida de toxinas en un tiempo limitado. Entonces, esto siempre lleva un incremento de la energía y la actividad de los tejidos durante este proceso que normalmente es corto. Cuando algo, digamos, inflamatorio se estanca es porque no está avanzando y no está siendo una crisis de sanación, sino que se ha convertido en un estado agudo, cronificado de nuevo. Entonces, para que entendáis lo que sería un estado agudo o una crisis de sanación, la vamos a reconocer porque siempre va acompañado de dolor, inflamación o rubor o calor. Entonces puede ser una fiebre en el que hay un aumento de la temperatura, puede ser un problema de picor en la piel, puede ser hinchazón con rojeces, puede ser un exceso de secreciones, de pus, de mucosidad, puede ser un cólico, una diarrea o puede ser una infección urinaria, todo lo que sea vaya acompañado de inflamación y de un intento de expulsión de toxinas. Pero, por ejemplo, lo más típico es la fiebre o un forúnculo o una infección urinaria, por ejemplo, son típicas crisis de sanación. Y también puede ocurrir que durante una crisis de inflamación, que eso es muy importante, en una crisis de sanación, se inflamen las articulaciones. ¿Por qué? Porque las articulaciones también entrarían como un intento de ruta de salida de toxinas. Cuando el cuerpo hay una zona que está dañada crónicamente o inflamada crónicamente y el cuerpo está intentando eliminar toxinas, siempre va a llevarlas a esa zona inflamada. Y esa zona está inflamada porque es preferible tener inflamada una articulación, que es menos peligroso que tener inflamado pues, un órgano o un tejido, un órgano vital. Entonces puede pasar que en ese intento de eliminación de toxinas, esas toxinas se queden estancadas en una zona como unos articulaciones, codos, rodillas, porque esa zona ya está inflamada. Entonces se va a intentar buscar ahí depositar también toxinas. Entonces todo esto lo vamos a solucionar siempre
abriendo las rutas de eliminación, que son hígado, riñones, intestino y bueno, sobre todo esas rutas, movilizarlas bien. Entonces, ¿qué hacemos frente a algo que ya hemos reconocido como crisis de sanación? Otra cosa importante es que cuando empezamos un tratamiento con inmunocal y de repente la persona que está tomando inmunocal a lo mejor le aparece un quiste o le aparece algo que tiene más pinta de ser crónico que una cosa aguda, eso no es una crisis de sanación. Entonces, tampoco podemos pensar que una vez que alguien empieza una terapia con glutatión, todo lo que ocurra es una crisis de sanación. También puede pasar que esa persona está llevando un proceso que ya llevaba de enfermedad y que en este momento todavía no tiene suficiente capacidad de recuperación como para evitar algo que puede ser más bien crónico. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Primero asegurándonos que no es un estado agudo, sino que a lo mejor es algo ya que ya estaba ahí, que ya es crónico, y luego descansando de la toma de inmunocal durante 3 o 5 días y viendo si esos síntomas desaparecen o se disminuyen. Si no se disminuyen y tienen un carácter más bien crónico, es que no es una crisis de sanación. Que eso también es importante entenderlo, porque no todo lo que ocurre una vez que empezamos a tomar inmunocal es una crisis de sanación. También hay cosas que ya llevaban un curso y que a lo mejor inmunocal está consiguiendo que vayan a mejor, pero no está todavía del todo solucionado. Entonces, lo primero que hay que hacer, y luego otra cosa importante cuando ocurre una crisis de sanación de carácter agudo, es intentar lo más que se pueda no bloquearla o suprimirla. Intentar, por ejemplo, si está habiendo un problema en la piel, por ejemplo, un eczema, intentar no usar un corticoide, porque entonces toda esa energía vital que el cuerpo ha puesto buscando limpiarse a través de la piel la bloqueamos y volvemos las toxinas de vuelta a donde estaban. Entonces, intentar usar remedios naturales, intentar abrir las rutas de eliminación, a lo mejor en algunos casos se puede descansar unos días de inmunocal para luego retomarlo, incluso a veces es bueno también subir la dosis porque lo que hacemos es acelerar ese proceso. Entonces, en lo que sea posible, intentar no suprimirla con medicaciones como corticoides o antibióticos, a no ser que esté en peligro, pues no sé, una infección de orina o algo más serio, pero si no, intentar buscar remedios naturales y ayudar más bien a apoyando al cuerpo abriendo esas rutas de eliminación. Descansar 3 o 5 días, volver a tomar el tratamiento, pero siempre empezando con la mitad de dosis para ir un poco más despacio y luego asegurar que estamos abriendo las rutas de eliminación de toxinas, ya sea bebiendo suficiente agua, ayudando con fibra o vegetales de hoja verde, por ejemplo, que son muy... bueno, una cosa importante que aquí no está escrita, pero que sí creo que es importante, es que hay alimentos que activan las crisis de sanación y que habría que evitar durante una crisis de sanación, y hay alimentos que las apoyan y las suavizan, porque no son agresivos. Entonces, esos alimentos que apoyan una crisis de sanación ayudando a las rutas de limpieza de toxinas y que suavizan una crisis de sanación son los vegetales de hoja verde, sobre todo acelgas, espinacas, bueno, todas las verduras van a suavizar una crisis de sanación apoyándola. Pero si estamos en medio de una crisis de sanación, imaginaros con un eczema o con una urticaria, una alergia o simplemente un dolor de cabeza, no podemos tomar frutas muy ácidas ni frutas muy agresivas. Hay frutas que son muy agresivas, como es la piña, los zumos de naranja, el zumo de pomelo, los cítricos. Entonces, esas frutas van a acelerar la limpieza de toxinas y en este momento lo que buscamos es frenarla y suavizarla. Entonces, siempre buscar muchos vegetales cocinados, no tomar zumos y comer a lo mejor arroz integral, no tomar cerdo, que es un animal muy inflamatorio, no tomar demasiada proteína animal, sino suavizar una crisis con eso, con verduras cocidas y con arroz integral, mucha agua, fibra y dejarlo en lo posible que lleve su curso, descansando 3 o 5 días y luego siempre volver a retomar porque esto ha sido un momento muy bueno, muy positivo. Por ejemplo, incluso una persona que le dé un catarro y esté expulsando mucho moco, pues eso es súper positivo, ¿vale? En el momento puede parecer que nos están fallando el sistema inmunitario, pero no es así, es al revés. El sistema inmunitario se está activando y está diciendo esto fuera no lo quiero. Y si es un moco verde, pues más aún, más toxinas que lleva y más positivo es todo eso que se vaya limpiando y saliendo. Y siempre cuando después de una crisis de sanación vais a ver
que la persona se encuentra mucho mejor, con más energía, van mejorando los síntomas también. Una preguntita antes de pasar a la siguiente parte. ¿Qué hay de que la gente recomienda mejor Inmunocal regular antes que Inmunocal Platinum para minimizar ese riesgo de la crisis de sanación? ¿Tú qué crees? ¿Tú cómo lo recomiendas? Sí, también, o sea, si estamos tomando, por ejemplo, aparece una crisis de sanación y estás tomando 2 platino, pues igual es mejor siempre reducir a 1 o medio y seguir con el regular. El platino acelera más. Al final, con esto, con las terapias, lo que tenemos es 2 velocidades. El regular va limpiando, abriendo rutas de desintoxicación y el platino se atreve un poquito más y se mete a limpiar la célula. Entonces va a sacar más toxinas, Ujú. más profundas también. Vale. Entonces, la clave es saber manejar el ritmo, la velocidad. Entonces, nosotros podemos acelerar a una persona, por ejemplo, dándole zumos de naranja y de piña y frutas cítricas, que le vamos a acelerar un proceso de limpieza que a lo mejor no es siempre recomendable, y podemos frenárselo con vegetales, ¿vale? Y lo mismo hacemos con el platino, pero en algunos casos es que estas crisis son necesarias. Entonces, es un poco hasta dónde quieres llegar. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una enfermedad grave que pone en riesgo su vida, pues la crisis de sanación va a ser una tontería. Está súper bienvenida y por todas las que haya que pasar, bienvenido, porque nunca van a ser peligrosas para la salud ni para la vida. Porque el cuerpo es muy sabio, nunca va a llevar una crisis de sanación a un tema, a un órgano delicado. Entonces siempre van a ser buscando salida de toxinas, y si alguien está con un problema muy serio y sabe lo que es una crisis de sanación, dice, pues a por ella y no pasa nada, realmente no pasa nada. Eh, entonces, bueno, ¿cómo evitarlas? Pues encontrando el punto medio que necesita esa persona para ir a un ritmo suave, pero bien sostenido. Pero si tenemos una persona que le han dado 2 meses de vida, pues o sea, no vamos a ir despacito. Vamos a por todas y simplemente pues ayudando, pues eso, abriendo las rutas de eliminación, fibra, se puede incluso tomar hierbas hepáticas, porque el hígado es un órgano súper importante para esto. Mucha agua, no abusar de las frutas ácidas, como he dicho, o cítricas, mucha verdura cocida, mucho arroz integral y vamos a por todas, ¿no? Pero Ujú. si tenemos una persona, por ejemplo, los órganos más sensibles a crisis de sanación, o sea, que más suelen reaccionar, donde más se llevan las toxinas, es piel y pulmones, por ejemplo. Entonces, si es una persona, el pulmón es una piel interna también. Entonces, si tenemos alguien con tendencia a problemas de piel, como puede ser semas o piel muy sensible, piel atópica, no le vamos a poner un tratamiento muy fuerte, salvo que tenga un riesgo a su vida, porque su problema es que las toxinas le van normalmente a la piel. Entonces, esa persona tiene una ruta de eliminación que es la piel, que la tiene muy activada. Entonces no vamos a ir muy intenso con esa persona porque su reacción va a ser en la piel. Entonces ahí sí que podemos ir, y lo mismo pasa con el asma, que es una piel interna. Entonces en esos casos se va más despacio, se introduce el platino pues a la semana, por ejemplo, medio, y se va poquito a poco y se va viendo si no se produce ninguna crisis de sanación. Y se va avanzando porque esto es un poco, también llega un momento que es un poco sutil, intuitivo, y es ir como entrenándote y lo vas viendo. Pero bueno, si estamos trabajando bien a una persona estreñida y con problemas de piel, no le vamos a dar de golpe 2 platinos, porque nos estamos arriesgando a que se le ponga peor la piel, pero no es nada grave, es que simplemente esa persona limpia intestino, hígado y orina y piel. Y en todo caso, o sea, no tenerle miedo, como dices tú, es algo positivo, pero hay que tratar de que las personas lo pasen lo mejor posible en este proceso, Claro. ¿no? Y no sea tan grave ni tan molesto. Y algo que te están preguntando por acá, y aprovecha hacerte esta pregunta, ¿qué hay de los metales pesados? ¿Se llegan a eliminar los metales pesados con la desintoxicación? Sí, claro, porque o sea, todo lo que es no orgánico o interfiere con el cuerpo, con las enzimas, interfiere con el metabolismo, el cuerpo lo va a buscar sacar. Incluso metales pesados que están alojados en órganos que llevan ahí tiempo, el cuerpo siempre va a buscar guardar los metales pesados en órganos que no son peligrosos. No va a guardar metales pesados en el corazón ni los va a guardar pues a lo mejor en el hígado, en el riñón, en donde puede.
Inmunocal a través de glutatión limpia metales pesados. Yo lo he comprobado por analíticas que hago y además lo hace de todo lo que estamos hablando, además hay que tener en cuenta que las crisis de sanación con el glutatión son muy suaves. Realmente son muy, muy suaves porque está activando mucho la desintoxicación hepática y eso es un seguro para evitar crisis de sanación, es a tener ayudado, o sea, estar apoyando al hígado. Entonces, en lo que yo llevo trabajando con Inmunocal, realmente no son crisis de sanación tremendas, pero sí son muy rápidas, aparecen muy pronto. Cuando tienen que aparecer, aparecen muy rápido en el tiempo, pero no son tan graves porque hay mucha ayuda al hígado. Entonces, bueno, en cuanto a metales pesados, pues se limpian también. O sea, claro, es muy difícil, es lo mismo que medir los niveles de glutatión. Nunca vamos a poder saber exactamente qué, pero nunca vamos a saber qué nivel de metal pesado realmente tiene una persona. Entonces es un poco ir fiándote por los síntomas y bueno, hay analíticas que yo hago, por ejemplo, epigenética, que no te dice el nivel de metales pesado que tiene una persona, pero sí si esos metales le están afectando realmente a su salud. Porque hay gente que tiene metales pesados, pero los tiene como muy bien colocaditos en sitios donde no molestan y realmente no le están afectando. Y en cambio hay otras personas que con menos cantidad sí que están sufriendo bastantes síntomas. Entonces es algo que es complicado de medir realmente, ¿no? Pero que funciona para esto, sí, eso sí. Y además que las crisis de sanación, ya digo, son bastante manejables, vamos. Vale. Y bueno, y aquí termino, sí. No sé si queréis volver Mira, atrás a revisar alguna cosa porque es mucha, a lo mejor es una información un poco naturopática, digamos, que no es a veces tan fácil de entender, pero interesantísimo, Ele, pero además, bueno, si alguien quiere hacerle una pregunta lo puede escribir, pero justo le quiero dar pase a Lana, si me van a permitir, ¿vale? Porque Lana nos estaba contando que ella tiene justamente, lo estaba escribiendo en el chat, que ella ha tenido justamente una desintoxicación a través de la piel. Alana, pues Sí, ya estás con el sí, micrófono aperturado. sí, gracias. Yo, o sea, el platinum, el cuerpo me pide en pequeñas dosis. Entonces hubo un momento, yo tomaba 2 sobres al día en que empecé a agregar el platinum y el booster verde y estuve durante 2 meses con calor como si fuera fiebre y picor en esta zona del pecho. ¿Y cómo se me fue? Porque me ponía de todo, y sobre todo a la noche. Pues se me fue con rebañando el polvillo seco que queda en los sobres de Inmunocal, poniéndome el polvillo seco, así me preocupaba porque me duró 2 meses. Y no había ni señales, ni puntitos, ni nada, simplemente calor y picor. Y el polvillo fue quien me ayudó a resolverlo. Eso quería compartir. Ah, pues muchísimas gracias, Las Ele. gracias. Alana, perdón. Ele, tienes una pregunta acá sobre si Monocal elimina el cadmio. Ah, pero eso también es de Alana, ¿no? Ah, no. Ah, No, 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 no. no, por ahí te están. Sí, cualquier metal pesado. Es verdad que hay metales que, por ejemplo, para el cadmio va bien el zinc, pero al final Inmunocal va a hacer también que absorbamos mejor el zinc. De todas formas, ya cada caso particular habría que verlo de manera particular, porque a lo mejor en Monocal sí que tengo la certeza de que eliminar metales pesados y lo hace bien, pero a lo mejor hay gente que también necesita un extra de minerales o de vitamina C, que también es quelante. Eso habría que verlo, de manera individual. Y luego lo que me preguntan de la hinchazón también es una crisis curativa. Bueno, no, yo no la llamaría crisis curativa como tal, sino es una salida de sodio del cuerpo, de la célula. Entonces está yendo por la ruta normal, que es la linfa. La linfa es otra ruta muy interesante de donde se limpian metales pesados y se lleva exceso de sodio. Entonces,
el sodio, muy importante entender, no es una crisis porque no hay inflamación, no hay dolor, no hay fiebre, no hay calor, no es corto, es simplemente el cuerpo, las toxinas están saliendo y en esa salida no hay una crisis, pero las acompaña líquido, agua. Entonces, siempre que sale sodio de la célula, le acompaña agua líquido, porque la célula, el sodio atrae el líquido, el agua, entonces se está encharcando un poco el fluido extracelular. Vale, y eso es por el platino, que es el que limpia la célula, pero es algo positivo y es algo que pasa. Eh, yo no llamaría crisis porque no es un estado agudo, sino es como una marcha acompañada de líquidos, si se entiende eso, en lo que yo creo, vamos. Bueno, acá tienes una pregunta más que alguien te pregunta qué son los metales pesados. ¿Qué son los metales pesados? Bueno, son metales o minerales que no son Eliminado. necesarios en el cuerpo, son que interfieren con el metabolismo, no son minerales nutricionales, digamos, no tenemos ninguna necesidad de cadmio, no tenemos ninguna necesidad de mercurio ni de plomo. Vale, son metales que hay mucha gente que me pregunta, pero ¿cómo puedo yo tener mercurio si no? Bueno, pues si hacemos una analítica, muchos de nosotros vamos a tener plomo, mercurio, arsénico, y es pues desde los cultivos, los pesticidas, el aire que respiramos, los cosméticos, bueno, es Y un además tema, es muy complicado eliminarlos, ¿verdad? sí, sí, porque el cuerpo le molestan los metales pesados y cuando algo le molesta que circule, lo guarda en un sitio donde está ahí bien, porque no molesta, pero está también interfiriendo. Entonces, el cuerpo tiene una capacidad de supervivencia, pero no quiere tampoco meterse en mucho lío, ¿no? Entonces, si así estamos bien, pues seguimos así. Pero si ya nos ponemos a limpiar algo que tenemos ahí guardado desde hace tiempo, va a ser siempre porque estemos, por ejemplo, usando el platino o algo que ya va a activar más la limpieza profunda. Entonces, esa salida de cosas que llevan mucho tiempo atascadas, pues sí puede dar síntomas como dolor de cabeza, por ejemplo, sensación de embotamiento también puede ser un síntoma, sensación de la cabeza embotada, de falta de concentración. Pero bueno, ya es que cada caso es un mundo. Sí que estaría bien en algún momento, si a alguien le interesa, hacer como testimonios de crisis de sanación para que se vea el proceso ese y cómo se mueven las toxinas, cómo salen y cómo cambia el cuerpo, pero atravesando a veces una crisis, a veces no. Hay otras crisis, por ejemplo, que es típico que es una fiebre y las fiebres normalmente cuando no tienen motivo, porque no hay una infección, puede ser por parásitos, que el cuerpo está limpiando parásitos. Bueno, siempre hemos escuchado que la fiebre justamente es un mecanismo de defensa, ¿no? De eliminar, Claro, es maravillosa la fiebre. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a rápidamente quitarnos la fiebre asustarnos. cuando lo que tenemos que hacer es tumbarnos en la cama, descansar, dejar que la fiebre haga su trabajo, ¿no? Porque la fiebre es necesaria para activar la linfa, para que se caliente el cuerpo se cura también con calor y porque eso aumenta la circulación. Ujú. Vale. Ele, ya para terminar y no abusar de tu tiempo, ¿no? Hay muchas personas que preguntan sobre inmunocal te engorda, inmunocal te adelgaza, porque en algunos casos la gente, además yo he escuchado testimonios decir que han perdido 10 kilos, 8 kilos, Mm. de inmunocal. Yo digo, uy, ¿cómo habrá estado ese hígado? Entonces, ¿nos puedes dar brevemente por qué podría suceder, digamos, que alguien pueda adelgazar y engordar? No, sabemos que esto no tiene pues nada que te haga engordarte, ¿no? Bueno, yo creo que puedes adelgazar porque al final te regula el apetito bastante. Hay gente que inmunocal le da sensación de saciedad, entonces tiene menos ganas de dulce o de comer de más, te equilibra las necesidades nutricionales. Entonces comemos menos por ansiedad o por adicciones, te quita bastante las adicciones. Entonces, en ese sentido, puede ayudar porque nos regula el apetito. También ayuda al hígado, a los órganos de eliminación, y entonces eso también puede hacer que si eliminamos mejor toxinas, pues también
También puede ayudar porque acelera el metabolismo, al aumentar la energía. Y las personas que notan que le engordan, lo que notan más bien es que se hinchan, como han preguntado antes, que se hinchan, pero es un proceso que es temporal, es hasta que se ha limpiado bien el cuerpo y hay muchas personas, mujeres sobre todo, que tienen retención de sodio y de líquidos y entonces puede empezar a hacer que esos líquidos empiecen a salir y de manera temporal puedas notar algo de hinchazón, que es algo que comentan muchas personas, que notan una hinchazón al principio, pero luego eso se va. Y también a veces pueden notar un poco de estreñimiento, pero también se va, porque también luego regula mucho el intestino. Entonces son procesos temporales que si estamos atentos, pues buscamos ayudar. Pues si es un problema de la linfa, pues a lo mejor un masaje linfático para quitar la hinchazón. Si es estreñimiento, pues aumentar la ingesta de fibra, vegetales, beber más agua y acompañar al cuerpo, ¿sabes? En vez de juzgarlo y de intentar suprimirlo. Es que yo creo que aquí la clave es entender tu cuerpo y respetarlo y acompañarlo, porque necesita hacer eso en ese momento. Entonces, es más no buscar suprimir, porque estamos muy acostumbrados a querer estar siempre bien y no. Y hay gente que, pues eso, las fiebres las pasa con paracetamol y siguen trabajando. Entonces, eso es lo que no se debería hacer, Vale. sino descansar. Cuando tienes un problema de fiebre o una crisis de ese tipo, pues lo mejor es descansar. Ok. Pues nada, Helen, a ver, chicos, necesito, si alguien querría preguntas, bueno, que ya no tenemos mucho tiempo, siempre tenemos que escribirlas para no activar tantos micrófonos. Y además de darle las gracias a Elena por habernos dado esta magistral charla el día de hoy, creo que a todos ha sido de gran interés, nos han quedado cosas mucho más claras. Yo les quiero contar que vamos a tener nuevamente a Elena en el tercer miércoles de mes y nos va a hablar justamente de una pregunta que te están haciendo acá. Y nos vas a hablar en esta oportunidad sobre la salud digestiva e intestinal, ¿verdad? Entonces, los invitamos a todos porque esa charla viene el miércoles, acá tengo mi calendario, eso viene el miércoles 20, ¿vale? O sea que vamos a tener nuevamente a Elena con nosotros hablándonos justamente de salud digestiva e intestinal. Y bueno, vamos a darle un abrazo a todos los que han estado, como siempre, acompañarnos todos los miércoles. Pueden conectar esto, pueden, por supuesto, dárselos a sus contactos, a todo su grupo de consultores, a las personas que ustedes quieren compartir. Este es un súper grande para que puedan entrar todos sus invitados. Así que muchísimas gracias por estar ahí y esta comunidad tiene que seguir creciendo porque realmente estamos escuchando ponencias de gran valor. Muchísimas gracias, Elena, por siempre estar con nosotros, compartir tus conocimientos y además siempre estar tan dispuesta a ello y ofrecerte hacerlo. Así que muchísimas gracias, un abrazo a todos.